La bomba atómica es una de las opciones sobre la mesa que tenemos para resolver nuestro problema en Gaza. La segunda es descubrir qué es lo que realmente les importa a estas personas para quitárselo. Hay que saber qué los asusta, qué los disuade, porque los conozco muy bien y no le tienen miedo ni a la muerte. No les entregaremos ayuda humanitaria. Ninguno de sus civiles es ajeno al conflicto. Y para que esto termine, o los desplazamos a algún desierto ajeno, o si quieren que se vayan a Irlanda de refugiados. Pero Gaza será nuestra. Estas fueron las repudiables, pero reveladoras palabras de un ministro de Benjamin Netanyahu, del régimen ilegal e ilegítimo que algunos osan llamar la única democracia de Medio Oriente. Amehai Ben Aliyu era ministro de Patrimonio de Israel cuando pronunció esta declaración finales del año pasado. La misma generó una controversia mundial, aunque estaba completamente a tono con el discurso de todo el gabinete. Por ejemplo, Yoav Galant, que sigue siendo el ministro de guerra hasta hoy, que llamó animales humanos a los palestinos. Este es el pensamiento absolutamente inmoral de quienes controlan el Estado de Israel. Pero les tengo una noticia. Ben Eliyahu, un dirigente y residente en los asentamientos ilegales israelitas en Cisjordania, a los que recientemente dedicamos este documental, que estará al final, se los recomiendo mucho, es muy breve, ha logrado lo que quería. ¿Por qué? Porque su mayor obsesión, y estamos hablando de alguien que es socio activo del gobierno de Netanyahu, era una ofensiva atroz contra Rafah. Rafah es una pequeña zona de esa pequeña región que es Gaza, donde hoy están alojados 1.100.000 de los 2 millones de desplazados gazatíes. Gaza tiene 45 kilómetros cuadrados, miserables 45 kilómetros cuadrados, donde han hacinado a 2.300.000 personas. 2 millones de esas 2.300.000 han perdido sus hogares y han sido obligadas a irse desde la incursión de las fuerzas sionistas hace 6 meses. Bueno, la mitad están en el microdistrito de Rafah, el último rincón de Gaza, equivalente a un vecindario pequeño de Los Ángeles o de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora, tal y como insistió Eliyahu, Israel los bombardea. Mientras grababa la entrevista que verán a continuación y que les recomiendo enfáticamente que miren hasta el ultimísimo minuto, porque justamente habla de esto, los primeros ataques dejaron un saldo de 18 víctimas, 14 de ellos niños. Ya lo titula Euronews, medio europeísta si los hay, y al que nadie puede acusar de defender especialmente los intereses de los palestinos. 2 puntos, guerra en Gaza, los ataques israelíes contra Rafah acaban en su mayoría con niños. Y van 34.000 vidas cegadas por la alianza extremista que ostenta el poder en Tel Aviv. Estados Unidos había advertido a Israel que no apoyarían la invasión en Rafah, que hasta para ellos, hasta para el tío Sam, era totalmente excesiva, que no había razón ninguna y que terminaría de sepultar cualquier negociación por los rehenes israelíes. Pregúntense si realmente Netanyahu no tiene la capacidad de encontrar a los rehenes israelíes tras 6 meses en 45 kilómetros cuadrados, de los cuales un 90% están militarmente ocupados por los israelíes y el 10% restante lo están bombardeando ahora mismo. Esto es una vergüenza y los norteamericanos no actúan por moralidad, ni porque siquiera les importe su imagen frente al resto del mundo, sino porque en casa tienen elecciones y ya 7 de cada 10 estadounidenses comprendió lo que está ocurriendo. Una cifra récord histórica que ha echado por tierra décadas de inversión billonaria de propaganda israelita en los medios de comunicación estadounidenses, en Hollywood y también en Silicon Valley, a fin de censurar los discursos disidentes y ocultar la perversa naturaleza de su ideología. Algo que ya no se esfuerzan en hacer, porque hoy Netanyahu sonríe y el mundo sigue en vilo, preguntándose si este país que tiene armas nucleares las usará. Porque hasta de eso son capaces. Incluso si implica perjudicar a su propia población. El ansia por la destrucción total del distinto, del diferente, ha conducido a la humanidad a sus instantes más sombríos, más monstruosos que cualquier leyenda o cuento de terror que podamos imaginar. Por todas estas razones, los invito a difundir por todas partes el reportaje de hoy con Guillermo Montagne, uno de los mayores especialistas en el tema,
en lengua española. Adelante. En el Music Hall de New York dieron una conferencia de recaudación de fondos para la campaña presidencial de este año y una multitud enardecida los abucheó. Las tuvieron que sacar con la policía dentro y fuera del teatro. Trump y Biden por primera vez, ambos sionistas acérrimos, siempre vinculados con el AIPAC, que es el lobby israelí en Estados Unidos, el equivalente a la DAIA de Argentina, expresándose por primera vez diciendo que tenían que frenar la ofensiva en Gaza. O sea, hoy hay más visibilidad, hubo en estos últimos meses, más visibilidad de las atrocidades del genocidio israelí contra Palestina. Pero ahora taparon todo. Ahora las etiquetas de todos los diarios es ataque de Irán, como si no fuera además que los israelíes fueron los que atacaron primero en Damasco, pero la cuestión con Irán cubrió todo y de repente los iraníes están siendo, no sé si voluntario o involuntariamente, cómplices de mover el foco de la atención a otro tema. Estos tipos gobiernan Israel. Pero claro, estos son... El ministro de Defensa, Yoav Galant, dijo que él le cortaba la electricidad, los alimentos, las medicinas y el agua a los palestinos porque estaba tratando, en sus palabras, con animales humanos. Es un discurso de odio propio de los racista, nazis. Otra que nazis. Ya están dejando a los nazis atrás, están superando el nazismo estos tipos. Hay que decirles nazis sionistas. O sea, realmente hay bases nazis en el Estado de Israel. Los acuerdos de Javara. De hecho, algunos de estos grupos paramilitares de ultraderecha que se rebelaron contra Inglaterra se aliaron con los nazis. Pero todos lucran con la demolición de las casas palestinas. Y es un negocio de burbuja inmobiliaria. Y los diarios israelíes ya publicitan los futuros departamentos que quieren vender en la maravillosa playa de Gaza. Sí, sí. Es una cosa absolutamente increíble. Es otra distracción también de lo que acabamos de vivir hace muy pocos años. Una cuestión orwelliana en la cual no se puede hablar, no se puede comentar. Muy buenas tardes, amigos. Hoy les traigo a Guillermo Montagne nuevamente, un amigo personal mío, gran experto en lo relativo a los crímenes del sionismo en Oriente Medio y que ha lanzado un nuevo canal de YouTube, Voces Alternativas, que está aquí enlazado en el título y el link está en la descripción del video. Los invito desde ya a suscribirse. Ha hecho varias entrevistas muy interesantes. Y lo traigo, bueno, por supuesto, para comentar otra vez, después de un tiempo sin vernos, las vicisitudes del conflicto y, por supuesto, bueno, la cuestión capital, que es lo que hace el Estado sionista en territorio palestino ocupado. Bienvenido, Guillermo. Hola, Nico, ¿cómo andás? Después de tanto tiempo, de aquella primera entrevista que me hiciste, ambos ya estábamos muy preocupados y nos dábamos cuenta de lo que iba a pasar y definitivamente pasó. Y sigue pasando. Este es el tema. O sea, nosotros, sabiendo lo que sabemos sobre la historia de Palestina y de la ocupación ilegítima y terrorista por parte de la entidad sionista que ocupa Palestina, hasta el día de hoy, sabíamos que se venía una masacre. No podíamos imaginar del nivel de crueldad con infanticidio, ya entraremos en detalles. O sea, Hitler y Herodes juntos. O sea, hoy voy a hablar en forma muy directa. No voy a andar con embagues. Los que les interese profundizar en el tema de Palestina, como bien dio el pie acá Nico, en mi canal, he hecho una entrevista que creo que es maravillosa a Gabriel Siviñán, que es el jefe de cátedra, el encargado de cátedra, de la única cátedra que hay en la Argentina que logró poner en la Facultad de Filosofía Saad Sherid, una eminencia que tuvimos, que falleció hace 5 años, un experto, editor de libros que acá no se editaban. Y bueno, todo lo que aprendimos desde allá, desde el 2005, todo esto y todas las barbaridades y los bombardeos y los atropellos a todos los derechos humanos de los palestinos y en particular de los gazatíes, todo lo que sabemos, esa triste historia, porque esto no viene, como ya sabemos todos los que te escuchan a vos y los que me escuchan a mí, que esto no viene del 7 de octubre,
sabemos que esto es sistemático y fue sistemático desde la catástrofe, desde la Nakba, desde la limpieza étnica, y nunca, nunca, jamás los líderes sionistas les interesó la creación del Estado de Israel. Pero bueno, lo que yo quiero destacar durante el transcurso de nuestra charla, y algo que yo vengo reporteando y siendo reporteado, quiero rescatar algo fundamental y después nos explayaremos, Nico. Todos estos fuegos artificiales por ahora, o juegos de guerra, digámosle como quieran, yo no soy un especialista en tácticas militares, pero mi intuición me hace ver que es un juego muy peligroso y es la oportunidad o la segunda oportunidad que tiene Israel también de distraer el foco de atención y continuar, como continúan al día de hoy, con una masacre incalificable, un genocidio y una limpieza étnica sin precedentes proporcionalmente de parte de un Estado que siempre fue colonialista, excluyente, nunca incluyente, excluyente de la población nativa desde los albores de su creación. O sea, no podemos, a mí me preocupa mucho que estemos perdiendo el foco de los más débiles, porque ¿qué ganaron los palestinos con todo esto? Y especialmente los de Gaza. Ojo que en Cisjordania los están matando de nuevo y los colonos fundamentalistas y respaldados por el ejército, armados hasta los dientes, están matando en Cisjordania, los están secuestrando en pueblos de la Cisjordania, en ciudades de la Cisjordania a los muchachos, los están llevando presos, secuestrando, torturándolos y matándolos. Entonces, lo que a mí me tiene muy preocupado, Nico, y por eso te agradezco que pueda en esta oportunidad llegar a tu público, es que todas estas cuestiones, estos juegos, entre comillas, de guerra, nos distraigan del foco y hagan olvidar el genocidio al que se está perpetrando contra el pueblo palestino, que continúa hasta el día de hoy, discúlpame. ¿Qué es lo que está pasando? Tal cual es lo que está pasando, porque fíjate, no sé si a vos te sorprendió como a mí, pero incluso en los medios tradicionalmente sionistas, que tanto nos irritan a nosotros cuando cubren estos temas en la Argentina, La Nación, etcétera, empezabas a ver una cobertura en los diarios de los crímenes de Israel que nunca habían mostrado, y ya tal fue la magnitud, tal es el escándalo que empezaron a mostrar. Biden junto a Bill Clinton y a Barack Obama, que dieron en el Music Hall de New York, dieron una conferencia de recaudación de fondos para la campaña presidencial de este año, y una multitud enardecida los abucheó. La tuvieron que sacar con la policía, dentro y fuera del teatro. There was an insurrection happening. Shame on you, Joe Biden! Shame on you! Shame on you! Trump y Biden por primera vez, ambos sionistas acérrimos, siempre vinculados con el AIPAC, que es el lobby israelí en Estados Unidos, el equivalente a la DAIA de Argentina, expresándose por primera vez diciendo que tenían que frenar la ofensiva en Gaza, que Netanyahu se le está yendo la mano. ¿Por qué? Porque la opinión pública norteamericana, como nunca, por primera vez en la historia, está condenando esto. Vimos con vos, lo hablamos, las manifestaciones masivas de voces judías por la paz en Nueva York, en distintos puntos del mundo. Vos has estado en la Argentina, en México, en Australia, en Europa. O sea, hoy hay más visibilidad, hubo en estos últimos meses, más visibilidad de las atrocidades del genocidio israelí contra Palestina. Pero ahora taparon todo. Ahora las etiquetas de todos los diarios es ataque de Irán, como si no fuera además que los israelíes fueron los que atacaron primero en Damasco, pero la cuestión con Irán cubrió todo y de repente los iraníes están siendo, no sé si voluntario o involuntariamente, cómplices de mover el foco de la atención a otro tema, que es la posibilidad de una guerra regional, pero mientras tanto los gazatíes siguen siendo exterminados. Obvio, toda la prensa sionista, de producción sionista y de pauta sionista, porque esto hay que explicarlo para principiantes si hace falta. No solamente son los dueños, sino que si no son del todo los dueños, la pauta, o sea, la pauta es la publicidad de las grandes gaseosas, cosméticos, laboratorios, son todos de los mismos dueños y de los mismos grupos y capitales. Entonces cacarean al unísono para un solo lado. Ahora sí es cierto, gracias a Dios, que masivamente el público en Estados Unidos ha cambiado muchísimo de su actitud
de cuando nosotros empezamos, yo por ahí, por el año 2000, 2003, 2004, 2005, a investigar y a desasnarme de este tema con Finkelstein y con en fin, Norman. Bueno, a él lo expulsaron de la universidad, o sea, era imposible, era un tabú. Hasta, déjame terminar con esto. Era un tabú, y con el, digamos, el artículo, porque al principio fue un artículo de Mearsheimer y Walt, el profesor de Harvard y de Chicago, que escribieron The Israel Lobby, el lobby israelí. Bueno, la cuestión es que ese libro fue, digamos, un antes y un después junto con Norman Finkelstein. Y bueno, y esto que ha sido clave con el tema del genocidio, esto hay que analizarlo porque no se les ha cortado, gracias a Dios, la internet. No sé a quién hay que darle esa medalla, pero no se les ha cortado internet. Y hay un canal en Telegram para todos aquellos que tienen Telegram, y los que no tienen, Nico, deberían tenerlo. No sé, X, porque yo, la verdad, para mí X es ya desde Twitter es un laberinto, nunca lo voy a entender, pero en Telegram es muy fácil acceder a la información, a los canales libres, que cualquiera puede hacerse un canal y subir información. Gracias a Telegram hay un canal que se llama Palestina Hoy, que está manejado desde unos muchachos en Chile, que hay una gran comunidad palestina en Chile, y que reciben cotidianamente, inmediatamente, los videos que, si tienen el coraje, las agallas, que deberían un día ponerse, si no lo vieron a ver a los bebés. No estoy hablando de niños ni siquiera, de 5, 6, 7, 8, bueno, ponele 5, 6, 7, 8, estoy hablando de bebés calcinados, desfigurados. Hace un día acaban de subir la imagen de un pobre bebito con puntos, 200, no sé cuántos puntos, que le atravesaba toda la cara, ese bebé, para toda la vida, desfigurado, un bebé. Entonces, el nivel de la respuesta de Israel es venganza pura, venganza llena de odio y deshumanización. Porque si bien no quiero entrar en calificar ni analizar el 7 de octubre, merecían, si querés, una respuesta, esto les saca la máscara al Estado genocida desde el vamos, y terrorista desde el vamos, el Estado terrorista, racista, que se autodenomina Israel y que dice representar a todos los judíos del mundo, cada vez menos, gracias a Dios. Ese es el aspecto positivo, que cada vez más gente de la colectividad judía se está dando cuenta, abriendo o manifestándose abiertamente en contra de las políticas de Netanyahu. Y bueno, tendrán que hacer una autocrítica más fuerte con respecto a toda la historia del sionismo y cómo se creó. Acá tengo reservado después un artículo que encontré en un medio judío sionista, hablando de que, bueno, a veces el sionismo en su historia recurrió a hechos de terrorismo. Es muy interesante. Bueno, pero en el documental de Netanyahu lo trato muy documentado. Irgun y Haganá eran los terroristas de ultraderecha y los terroristas de ultraizquierda del sionismo. Dos ramas de terroristas que se dedicaban a asesinar a recién nacidos en aldeas palestinas. Claro, sí, las famosas, los famosos fusilamientos en los poblados, donde sacaban a los niños, que creo que esto lo hablamos en aquel reportaje, pero bueno, lo repetimos acá porque siempre hay alguien que lo puede escuchar por primera vez. El método de esos grupos paramilitares entrenados también por los ingleses y con mucha experiencia de la Segunda Guerra Mundial, o sea, están muy superiores a los campesinos palestinos que se defendían con mosquetes de la Primera Guerra Mundial y sables. Entraban a un pueblo, lo rodeaban, lo ametrallaban, y cuando se rendían sacaban a los muchachos de 14 para arriba y los fusilaban adelante de las madres y de los hijos menores. Después dicen que los palestinos se fueron, no sé, porque estaban aterrorizados, obvio, ese era el método, el terror. Lo leo yo directamente, el medio es Enlace Judío. Juntos venceremos, con letra en hebrea también. En este día
o sea, un 20 de abril de 1948, el grupo Stern elimina al mediador de la ONU, Conde Bernardot. Te leo algún parrafito y destaco algunas cosas. Durante la lucha por la condición del Estado judío, los grupos militares extremistas a veces recurrieron al uso de tácticas terroristas. Uno de esos casos ocurrió en 1948, cuando miembros de la organización clandestina judía, Lehi, asesinaron al mediador de la ONU por la paz, el conde Folk Bernardot, para protestar por sus esfuerzos diplomáticos para modificar el plan de partición palestina. Después, bueno, habla del Consejo de Seguridad de la ONU, que lo había designado mediador de las Naciones Unidas en Palestina, luego de que Israel declarara su independencia. Bernardot era miembro de la familia real sueca, había sido un activo diplomático durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo mataron. Un héroe. Durante ese tiempo había ayudado a liberar a decenas de miles de prisioneros detenidos en la Alemania nazi. El plan Bernardot consistía en esto, en que 2 zonas francas, porque él presentó un plan ante las Naciones Unidas más equitativo, más lógico para que hubiera paz, preocupado para que hubiera paz, porque se veía que así no iba a haber. O sea que tenía toda la razón del mundo Bernardot, por eso me gusta mencionarlo hoy, porque todo lo que está pasando, lo de Irán, lo de Hezbollah, todo, el origen es la injusticia de haber particionado a Palestina y de la manera que lo hicieron, ¿no es cierto? Entonces, Israel recibiría la Galilea Occidental, ya esto es una injusticia para mí, para vos, pero bueno, digamos que Israel recibiría la Galilea Occidental e inmigración ilimitada durante 2 años, tras lo cual la ONU tomaría el control del asunto. A los 250.000 a 300.000 refugiados árabes se les permitiría regresar al territorio árabe con compensación. Bueno, acá dice 250.000, 300.000, bueno, 750.000. Y Transjordania controlaría el Negev y Jerusalén, que sería esencialmente una ciudad internacional bajo el control de la ONU, que esto hubiera sido realmente muy bueno, que Jerusalén se hubiera mantenido en su estatus internacional. Bueno, después llega a decir que el éxodo de los árabes palestinos fue un resultado del pánico, bueno, de los combates. Bueno, habla del primer borrador y el segundo. Bueno, por supuesto, lo mataron y dice quiénes lo mataron, ¿no? El grupo clandestino judío Lehi vio los esfuerzos de Bernardot como una amenaza para su objetivo de independencia, para Israel, en ambas orillas del río Jordán, y bajo el liderazgo de Yitzhak Shamir y el doctor Israel Sheib y Nathan Friedman Yelin, había emprendido una campaña de terror personal para obligar a los británicos al salir de Palestina. Muy interesante el artículo, lo voy a subir a mi canal, que les recomiendo, de Telegram, que se llama La Resistencia Argentina, y le puse ese nombre de resistencia no porque yo sea belicista, sino porque al contrario, creo que la resistencia es cultural, informativa, y otros temas que podemos hablar más adelante, ¿no? Una resistencia ante otras imposiciones que nos han hecho desde el 2021, más o menos, que todo el mundo entiende. Sí, sí, por supuesto. Guillermo, ¿cómo conceptualizás vos esta cuestión del video que hizo circular Israel, el Estado de Israel, a través de su medio de comunicación oficial en español, Israel en español, simulando un ataque terrorista en Buenos Aires? Con Sí, el alineamiento patético vehiculizado por la secta Chabad Lubavitch que hay entre Javier Milei y Benjamín Netanyahu. Con la historia incluso, ¿no? En carne viva de la AMIA, de tantos argentinos que murieron, que nunca fue esclarecido, el rol que jugó ahí también el servicio de inteligencia israelí y cómo eso se utilizó en política interna. ¿Vos crees que esta trágica historia se puede volver a repetir, que Argentina está siendo arrastrada a una guerra ajena? Y esperemos que no, porque esos 2 atentados, lo de la Cámara de Casación, lo de recién es bochornoso. El fallo. Sí, explícalo vos si querés. Un fallo de la justicia argentina en consonancia con los vientos políticos de Milei, que declaró a Irán Estado terrorista antes de que Irán responda a los ataques de Israel por la cuestión de la AMIA y de los atentados en la Argentina. Realmente no hay pruebas de que Irán haya sido el responsable. No hay pruebas y es ridículo que lo decida así la Cámara de Casación, sin las pruebas coherentes y siempre siguiendo la pista del Mossad y de la CIA, ¿no? Que es lo que le conviene, un poco lo que hacía Nisman. Así que ahí tengo en carpeta, más que en carpeta, ya lo tengo hablado, apalabrado a
a Luis Salinas, no sé si lo conoces, el autor, Luis Salinas, que escribió un libro sobre la AMIA y otros muy interesantes sobre Nisman. Así que en estos días le estoy haciendo un reportaje a él para Pájaro hablar Rojo, el portal Pájaro del Rojo. Pájaro Rojo, del portal Pájaro Rojo. Así que en esta semana que viene le estoy haciendo un reportaje y se va a subir acá en Voces Alternas. Suscríbanse, porque el canal es nuevo y creo que no supero los 25 suscriptores todavía. Suscríbanse a Voces Alternativas, se los recomiendo. Más allá, como te encanta subrayar y enfatizar, Guillermo, todo lo que tiene que ver con Medio Oriente, yo he aprendido muchísimo de él y ha sido muy generoso conmigo en ese sentido. Gracias, a pesar de tus problemas ideológicos que tenés. Bueno, volviendo al hilo conductor, Guillermo, ¿qué pensás vos que tiene que pasar para que se solucione finalmente, o para que frene por lo menos, el abuso extremo y el apartheid de Israel contra los palestinos? Porque evidentemente, cada vez que se quiso encarar una solución de los dos estados, los resultados fueron nefastos. En los 90, con los acuerdos de Oslo, se multiplicaron las ocupaciones. Recomiendo mi reciente documental sobre el tema del negocio perverso de las ocupaciones y que une a personalidades muy famosas fuera de Israel que ganan plata con esto, demoliendo las casas a los palestinos. Pero bueno, avanzaron muchísimo las ocupaciones, surgió Hamás, de hecho, se desautorizó completamente a la Autoridad Nacional Palestina, mataron al primer ministro israelí, Jack Rabin, que había emprendido los acuerdos. O sea, fue todo para peor, mucho peor, y de hecho la situación es infinitamente peor hoy que hace 40 años en Palestina. Entonces, no se pudo en esa época con Bill Clinton, Arafat y Jack Rabin sacándose la foto y recibiendo el Nobel a la Paz, y no se puede ahora. O sea, ¿cómo crees vos que va a continuar esta historia? Sí, te contesto enseguida, pero me acordé de la pregunta anterior, que si yo pensaba que corría peligro argentino con esa publicidad de Israel, era con el obelisco. Y espero que no, y creo que no, porque no les hace falta, porque ya están gobernando en Argentina a través de Milei. O sea, el sionismo ya está en la Argentina a través de esta secta y a través de Milei. Ya sería demasiado, ¿no?, que se autohicieran un atentado acá. Con respecto a cuál es la solución para Palestina, es una pregunta muy difícil. Es solamente esperar, como dice, yo casi digo mi amigo porque estuve charlando con él 45 minutos en el lobby del Hotel Bowen, otra entrevista que espero poder hacer, el rabino Israel David Weiss, o Israel David Weiss, rabino de Neturei Karta, o Neturei Karta, que es un divino, una persona maravillosa, que este grupo hasídico ortodoxo tradicional, guardianes del templo significa Neturei Karta, está totalmente en contra de la creación del Estado de Israel. Entonces, como él dice, voy a tomar sus palabras que él siempre repite, con mucho amor y con mucha delicadeza, lo dice, que se ofenden todos los sionistas a muerte, obviamente. Dice, nosotros oramos cotidianamente para el pacífico desmantelamiento del Estado sionista de Israel. O sea, oramos pacíficamente para que se desarme, para que se desintegre. Y bueno, y yo de alguna manera, como un cristiano, el peor de todos, independiente, que no pertenezco a ninguna iglesia, pero que admiro el mensaje de Jesús, filosófica y espiritualmente, creo que es la única solución. Es la única solución. La única solución es compartir la tierra en paz. Ahora, ¿cómo haces después de este genocidio atroz? Imagínate el odio. Porque vos no estás planteando que se expulse a los judíos de Israel. Exacto, nadie está planteando que se expulse a los... Bueno, uno desea que se vayan estos fanáticos llenos de odio. Sí, no, ¿cierto? los O sea, que y se pintan terminen yendo. grafitis que dicen gaseemos a los árabes. Exacto. Que se pero comportan además, como las SS, como las juventudes hitlerianas. claro, pero mirás, todo, matemos un solo tiro a una mujer embarazada con un palestino adentro, o sea, cosas que veíamos escuchando antes de esto. Y consignas terribles, pero a ver, Consignas, estos tipos gobiernan Israel. pero claro, estos son El ministro de el Defensa, Yoav extremismo. Galant, dijo que él le cortaba la electricidad, los alimentos, las medicinas y el agua a los palestinos porque estaba tratando, en sus palabras, con animales humanos. Es un discurso de odio
propio de los nazis. Racista, otra que nazi. Ya están dejando a los nazis atrás, están superando el nazismo estos tipos. Hay que decirles nazis sionistas. Te quería decir algo que era importante. Lo que uno anhela de compartir la tierra de Canaán, como bien escribía acá Massim Qumsiyeh, autor palestino, porque nadie habla de los autores palestinos, no tienen difusión. Hay un gran, maravilloso intelectual y autor palestino que se llama Salman Abu Sita. Abu Sita, S-I-T-A. Este hombre maravilloso, con el cual ya por suerte, gracias a una amiga en común de origen libanés, a quien le ayudé a traducir parte de uno de sus libros, este maravilloso ser palestino se tomó el trabajo de reconstruir todo el atlas, todo el mapa de la Palestina arrasada, con cada nombre de cada poblado, chiquitito, pueblo, familia que vivían ahí. Ha hecho un trabajo ciclópeo. Este hombre, en una entrevista que me ganaron de mano y la hicieron en Estados Unidos porque me comuniqué con él gracias a Beatriz y me aceptó hacer la entrevista y todo, pero le hicieron una entrevista prácticamente de 1 hora y casi 2 horas, que lo que yo le hubiera hecho, y bárbara, fantástica. Encima el que le hace la entrevista es el sobrino de Edward Said. Imagínate. ¿Quién fue Edward Said? Para poner Edward Said, contexto. intelectual, autor de Orientalismo, un libro que hay que leer para entender la mentalidad occidental con respecto a los árabes y a Oriente. Bueno, este hombre que hizo una tarea ciclópea reconstruyendo el mapa, porque, claro, el Estado sionista borra la historia de los palestinos y así por eso salen estos monstruos nazisionistas, racistas, que se sienten con derecho de matar y quemar bebés. Este hombre, en su sabiduría y en su conocimiento, demuestra que se puede hacer que retornen todos los palestinos, que sobra la tierra, inclusive con lo chico que es, para que todos los palestinos puedan volver. Y lo prueba, con mucho más conocimiento. Yo no puedo reproducir acá, pero esa entrevista tiene traducción automática, la subí a la Resistencia Argentina. Así que no me quería olvidar de eso. O sea, es falso que no pueden retornar los palestinos. No quiere Israel, obviamente, porque la lucha es demográfica, y tan demográfica es que tienen que apelar al genocidio y a la limpieza étnica. Entonces nosotros, Nico, ¿qué veo yo como solución? A mí me gusta más la solución de que ya, viste, de alguna manera, con el transcurso de los años y con una intervención, de alguna manera, si sirviera para algo las Naciones Unidas o internacional, pudieran convivir y pudieran compartir la Tierra Santa, y que los que estén llenos de odio vayan presos, no se tolere, y que tengan los mismos derechos los palestinos que los judíos, porque hay que decirlo así, porque no creo que se llame Israel, la verdad que no creo que se termine llamando Israel. Y si se llama Israel, bueno, será Israel para algunos, Palestina para el otro. Porque la solución de 2 estados, ¿sobre qué proporción de la tierra palestina estamos hablando? Si ya con los colonos han ocupado, yo qué sé, ya ahora los porcentajes no lo tengo, pero creo que a los palestinos le queda el 18% de Cisjordania. Claro, exacto, en mi documental sobre las demoliciones lo trato. Solamente el 18% de Cisjordania, que de por sí es un gueto, que es una quinta parte de lo que la ONU le asignó a Palestina, que ya era ilegítimo, porque era la mitad del territorio cuando todo el país era de ellos. Pero bueno, solo el 18% de la quinta parte de la mitad de Palestina. Y con el muro, Nico, está bajo la autoridad palestina. Y con el muro serpenteante, con un muro serpenteante que le afanó para hacer el muro otros no sé cuántos metros, kilómetros, 2, 3 kilómetros más, 30, no sé cuántos, le afanaron para hacer un muro serpenteante, que hay ciudades que directamente que están cerca la una de la otra, Palestina, y tienen que hacer una vuelta de, no sé, 50, 100, no sé cuántos kilómetros, pero tienen que hacer una vuelta gigantesca para poder llegar a visitar a otros, por carreteras, por supuesto, de la apartheid, carretera judía para judíos. En su país, entre comillas. Claro, hace falta aclarar. Sí, en Cisjordania, que se supone que es Palestina. Sí, en el país que les perteneció durante siglos a ellos, y que ocuparon siempre, como dice Nur Masala, el autor de la Biblia y el sionismo, y el autor de su nuevo libro, que ahí estuve negociando para que lo edite
la Facultad de Filosofía, que se llama Palestina, una historia de 4.000 años. 4.000 años, ¿entendés? Más allá de que se llamara Palestina, el origen del nombre, que se puede remontar Al hacia Imperio Romano. más de 2.000 años atrás, más antes del Imperio Romano. Pero existían todas estas tribus. La tribu judía no era la única tribu. Así que esto es terrible. La verdad que la solución yo la veo de acá a largo plazo y de la única manera es con la conversión. A ver, yo soy cristiano por fe, el peor de todos, pero tengo esa esperanza porque además conozco a palestinos y conozco digamos, a judíos antisionistas acá en la Argentina y conozco yo estuve en la conferencia de Abuela Ish, creo que me entré. Abuela Ish era un médico, es un médico palestino, a quien en una de las incursiones a Gaza pasadas, que para nosotros ya eran un horror, un tanque le voló la casa y le mató a sus hijas y a sus sobrinas que estaban en la casa. Y después, por supuesto, hicieron la parodia, el ejército de Israel hizo la parodia al hacer un juicio, el Estado de Israel, y dijo que fue accidental. Mirá qué accidental habrá sido el bombazo del tanque, que lo que están haciendo ahora. Qué accidental, las canicas. Así que estamos viendo, y lo vemos hace años, el asedio a Gaza. No pueden salir por aire, no pueden salir por tierra, están en una prisión a cielo abierto, no pueden salir por mar porque los ametrallan, los matan, les tiran un bombazo como unos niños que murieron en la playa, un famoso episodio de unos chicos que estaban jugando al fútbol y murieron porque están aburridos, entonces le tiran. Y esa es la mentalidad, esos son los monstruos, ese es el Frankenstein que ha creado el Imperio Británico, las incipientes Naciones Unidas, y esta ideología atea monstruosa, porque yo veo que también hay mucho, viste, de gente de izquierda, intelectuales que yo respeto muchísimo, que quieren, remontan la cosa al cristianismo evangélico. Bueno, pero el cristianismo evangélico el sionismo no existía en la época, digamos, que empezó el cristianismo con la vuelta a Jerusalén, o sea que no pueden decir que es sionista porque no existía el sionismo. Sí existía la historia de la vuelta a Jerusalén, que era una cuestión espiritual más que nada del pueblo judío. Pero como nos dice y nos desasnan los rabinos como Israel Weiss y los judíos ortodoxos que viven en Israel y que lo cagan a patadas porque están en contra de la conscripción, de la guerra y del Estado de Israel también. Y viven ahí. Y de las políticas sanitarias totalitarias que llevaron adelante en 2020, y vos viste a la policía tirándonos de las barbas y de los pelos a los rabinos, la policía de Israel, la policía antisemita de Israel. Mirá, sí, la policía judeófoba de Israel. Me sacaste un tema que quería hablar hoy, bueno, ya todo el mundo ya sabe, muchachos, se los digo a los de la colectividad pro-Israel, le digo, muchachos, no jodan más, vamos a hablar en criollo. No, ya nadie se traga el camelo del antisemitismo como carta para no poder discutir ni la ideología sionista, ni al Estado genocida, hitleriano, nazi, así bien fuerte hay que decírselo, bien nazi de Israel. O sea, no, ya la carta del antisemitismo semita son los árabes, son los palestinos y la pequeña, la poca comunidad judía que estuvo siempre allí y que se quedó cuando se exilió en los países muy bien recibidos, limítrofes, que bueno, no existían como países todavía en el Imperio Otomano, se ponen a lo que era Irak, lo que era Irán y lo que Siria, era Líbano y Siria. Entonces, Egipto. ¿cómo antisemitas? ¿Sabes lo que yo les contestaría? Bueno, anticristianos, loco. Ustedes son anticristianos, son demoníacos. Pero son anticristianos y demoníacos, bueno, satánicos. No son anticristianos, son anti todo lo que no sean ellos. Claro, pero digamos, para el concepto jugar de la Jabal Lubavitch es la guerra santa contra todos, y el exterminio, lo explicaba el otro día Enrique Romero en mi canal, el exterminio del diferente. O sea, es una visión sectaria que no representa todo el judaísmo, que no representa ni a la mayoría del judaísmo, pero que sí se fusiona con este nacionalismo supremacista étnico. Vos me lo enseñaste, todo esto viene de Arthur Ruppin, uno de los padres fundadores del sionismo, que era discípulo del nazi Hans Friedrich Karl Gunther.
que era genetista de Adolf Hitler, y su discípulo sionista Arthur Rupin fue el director de colonización de Palestina nombrado por los británicos, y fue el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Hebrea de Tel Aviv. Todo esto me lo enseñaste vos. O sea, realmente hay bases nazis en el Estado de Israel. Los acuerdos de Javara. De hecho, algunos de estos grupos paramilitares de ultraderecha que se rebelaron contra Inglaterra se aliaron con los nazis. Jabotinsky, que era uno de estos sionistas ultraviolentos que mataba niños en aldeas en la década del 40, preparándose para la instauración de la patria judía solo para judíos, que era su lema, era confeso admirador de Mussolini y viajó a Italia. De hecho, los primeros ministros de Israel eran todos de la mafia del Irgun y del Haganá, organizaciones delictivas que además se mataban entre ellos. Además, por supuesto, de matar palestinos, y mataban ingleses. Que los ingleses le hicieron el trabajo sucio y los mataban porque para ellos no habían hecho lo suficiente para que el Estado de Israel se cree tan rápido como ellos querían. Jabotinsky y los continuadores, porque ahora no me acuerdo nunca los nombres de los de ahora. Uno, no sé si es el ministro de Defensa, Givitz, no sé los nombres, no retengo nombres nuestros de alguien, menos estos. Me hicieron notar a mí que usan camisas negras. Sí, igual. Netanyahu usa camisa negra. Usa camisas negras. En uno de los últimos apariciones de uno de estos monstruos responsables de genocidio, que no me quiero olvidar. Esto no me quiero olvidar. Bueno, usan camisas negras. Y abertonada hasta arriba, camisa negra, les encanta la camisa negra. Pero usada a propósito. Yo tengo una polera negra, no tengo nada que ver acá, claro. Te quería decir sobre las camisas negras y su relación con el fascismo, es que la colaboración, además de esa influencia, digamos, de Mussolini, la colaboración del sector de Jabotinsky, los revisionistas con el nazismo, está altamente comprobado. Para aquellos que no lo puedan creer, lo que estamos diciendo, que como los judíos, el Estado de Israel con los nazis, ¿viste? Hay gente que lo escucha por primera vez y les rompe la cabeza. Está comprobado, está fehacientemente comprobado por historiadores, y hay un historiador que se llama Lenny Brenner, que no escribió él, sino que hizo toda una investigación y rescató 51 documentos que prueban la colaboración del sionismo, de ese sector del sionismo, con el nazismo desde 1939, porque ambos tenían el interés de los nazis de sacarse los judíos de Alemania y los judíos askenazí europeos que querían irse a Palestina. Entonces hubo una colaboración. Hubo colaboración de todo tipo, inclusive en los campos de concentración, pero esto está documentado en este libro de Lenny Brenner, que se llama 51 documentos que prueban la colaboración. O sea, el título es 51 documentos que prueba la colaboración del sionismo. El Tercer Reich con el proyecto sionista. Exacto. Déjame decirle algunas cosas que me acordé ahora. Y seguimos el diálogo. Nunca les interesó, ni colaboró Israel para la creación del Estado palestino. ¿Cómo cambió la cosa? En Estados Unidos, estabas hablando vos al principio, a favor de Palestina, pero hace muy poco la policía reprimió en el campus universitario en Columbia a los muchachos de la universidad, que bueno, también es una muestra de cómo cambió la cosa, porque antes no se podía hacer eso. Pero hubo una represión policial, metieron presos a algunos de los chicos y apareció Susan Sarandon ahí a apoyar. También recordé que, bueno, Estados Unidos, esto es muy importante, habría negociado con el genocida de Netanyahu, permitir la operación en Rafah, o sea, seguir matando y bombardeando como estamos viendo ayer y hoy y estos días después del 13, en realidad, de la noche del envío de drones iraníes. Ellos, digamos, negociaron Estados Unidos y Netanyahu. Esto lo dice Alfredo Jalife Rame, el interesantísimo y cultísimo analista mexicano, que trabajaba como subagente de la CIA, ¿no? Sí, vos le das con un caño. Bueno, vos le das con un caño a todos. Espero que no me des con un caño a mí cuando terminemos. Puede ser la cara oculta de Guillermo Montagne. No querés a nadie. Pero dale, bueno, sí. Yo lo respeto mucho a Alfredo Jalife, más allá de que vos hayas investigado, porque el tipo sabe mucho. Pero sí, bueno, tiene su punto flojo, seguramente la política nacional, yo qué sé, no sé, no me meto ahí. Pero en su análisis internacional, él viene diciendo que habría negociado Estados Unidos con Netanyahu, permitirle seguir
matando a los palestinos en Rafah, completar la operación, el genocidio, la limpieza étnica en Rafah, a cambio de que la respuesta con Irán sea muy leve o inexistente, que parece eso que se está cumpliendo, ¿no? Después hay que subrayar que este Estado genocida de Israel, después de esto, es inviable, Nico. Es inviable. O sea, vos me preguntabas sobre cómo veía yo la solución a futuro. Esto, después de este genocidio que ya todo el mundo es consciente, salvo los que no quieren ver o los fanáticos pro Israel se niegan a admitir o justifican, es inviable, Nico. O sea, ya realmente, ¿cuánto puede durar el Estado de Israel después de este genocidio? Yo creo que es inviable y va a tender a desaparecer con el tiempo, porque es un Estado colonial cometiendo un genocidio en pleno siglo XXI. Ahora, también hay que ver el problema que esto significa, el peligro que significa para otros países donde se van a ir yendo estos colonos fanáticos y esperemos que no vengan para este lado. ¿Qué vamos a hacer los argentinos también con estos muchachos cuando vengan después de colaborar con el genocidio, felizmente al sur, de vacaciones, ¿no? No estoy diciendo nada violento, sino me parece que deberían organizar un rechazo a su estadía, a donde sepan que ellos se quedan y organizar algún rechazo, digamos, activo, pacífico, diciéndole ustedes no son bienvenidos acá, son Frente unos a los genocidas. fanáticos que Exacto, abogan por el exterminio de los palestinos. a los estos que fueron al ejército y que salieron por televisión con el uniforme, con la ametralladora, y que se sepa, no solamente argentinos de doble nacionalidad, sino, o sea, en realidad israelíes primero, sino a los israelíes que vienen de vacaciones acá, siempre al sur. Vos has vivido al sur. Con una sabés que está enorme allí. e inusitada frecuencia, sí. Exacto, entonces yo creo que los métodos pacíficos que tenemos para protestar y hacer notar esto no se la pueden sacar de arriba gratis, no pueden venir acá como si nada, así que tengo una expectativa de que la gente en el sur... Sí, sí. Estuve 10 meses matando palestinos y ahora me voy dos meses de Sí, ahora me vacaciones a voy la de Patagonia. vacaciones a Bariloche, paseo por, viste, yo qué sé, donde sea, estos lugares maravillosos, paradisíacos, y la paso bomba después de matar niños, niños, bebés palestinos. No, eso no puede pasar, no podemos permitir que pase. Y lo digo, me hago responsable porque lo digo pacíficamente, ¿no? O sea, lo digo que nosotros tenemos que rechazar, no solamente espero de la población, y acá no importa si vos sos de izquierda, de derecha, de lo que sea, de los indigenistas, tienen que estar totalmente y están en contra del amasijo de nativos palestinos y la gente consciente, nacionalista, que hay muchos en el sur también. Entonces, creo que, yo qué sé, carteles, en fin, creo que hay que manifestarlo, ¿no? Y bueno, eso te quería decir fundamentalmente. Bueno, Guille, a ver, danos algunas pinceladas de los personajes que te han tocado conocer, como mencionaste, sus historias particulares, y que son judíos, que han pertenecido a familias judías, han sido criados como judíos, algunos de ellos incluso entiendo israelíes, y se oponen al genocidio, han sido perseguidos, han sido fustigados. Vos mencionaste a Norman Finkelstein, profesor norteamericano. Sus dos padres pasaron por el gueto de Varsovia, el grueso de su familia fue exterminada brutalmente en los campos de exterminio nazis, y él por expresar que el Estado de Israel oprime a los palestinos del mismo modo que la Alemania nazi oprimió a sus padres, fue censurado, fue expulsado de su trabajo. Incluso en una protesta fue detenido. Hay una foto que él circula, él estuvo preso incluso unos días por haberse manifestado. Yo el otro día descubrí eso, en el año 2006, creo. Vos has tenido comunicación con Finkelstein. ¿Qué podés decirnos de él? Sí, yo a Norman Vos lo tradujiste. me encanta. Sí, claro, bueno, digamos que mi relación empieza porque le traduje por primera vez en YouTube, no había nada de él en el castellano, y bueno, yo lo escuché y me dio vuelta la cabeza. Es una eminencia. Estamos hablando del tipo que es una eminencia de leyes internacionales, los derechos de los palestinos.
y una honestidad intelectual brutal, impresionante, pero aparte una inteligencia descomunal. Los debates de él, para quienes entienden el inglés hablado, son imperdibles, porque la gente no quiere debatir con él. Y el programa Democracy Now! Tiene varios de esos debates de Finkelstein con Shlomo Ben-Ami, que fue primer ministro. Pero bueno, voy a la pregunta. No, lamentablemente todavía no lo conozco personalmente, me encantaría, sería un honor. Estuvimos a punto, Saad era una de las cosas que teníamos en tintero que nos hubiera gustado traer a Norman acá, hubiera sido un revuelo, un lío. Y sí, tuve un intercambio por mail con él, porque además él apenas se enteró por mí de que yo le había traducido los videos de una conferencia de Ellen Brown, los subió a su sitio. En ese momento, ahora ya no están más, porque en esa época se podían subir nada más que 15 minutos, entonces parte 1, parte 2, parte 3. Y bueno, mis videos que en ese canal, que yo no puedo acceder más, que va a quedar acá abajo en el video, que se llamaba Voz Alternativa en Singular, muchos de ellos fueron virales, el de Norman Finkelstein, el de Lágrimas de Cocodrilo, el primero fue el mío. Después, obviamente, lo bajaron y lo subieron, yo no sabía cómo hacer para que no me lo bajaran y perdí la estadística, pero se vio millones de veces. Recomiendo pero mucho no, me hubiera encantado conocerlo. el fragmento que recomiendo mucho ese fragmento, Lágrimas de Cocodrilo, que es un debate, bueno, no es un debate en realidad, lo interrumpe y lo trata de linchar una jovencita sionista. No, perdón, linchar no. En realidad él hace Q&A, que es questions and answers, ¿no? En inglés, que son preguntas y respuestas. Al final de la conferencia se estila hacer eso. Y una chica haciéndose la víctima, porque a mí me ofendió lo que usted dijo sobre nosotros, los judíos. Imagínate, Norman, perdió la paciencia, le mandó a pasear. A mí me vas a decir que tengo mis padres. Sí. Lágrimas de cocodrilo, le dijo. Bueno, ¿quién más que Finkelstein? Además, no me gusta jugar esta carta, la carta del holocausto, pero sí, formidable, un gran video. Pero yo recomiendo ver las conferencias completas de Norman Finkelstein. Hoy en día está el traductor automático, digamos, el que no sabe usarlo, se va a la ruedita, viste, subtítulos, traducción automática español, y tenés el traductor automático. Es una eminencia lo que van a aprender con Norman Finkelstein. Y bueno, y el que lo persiguió y lo echó de la universidad es Alan Dershowitz, que es un repugnante sionista, abogado sionista, que es abogado de Trump, entre otras cosas. Bueno. Pero bueno, mis judíos antisionistas tengo hablando de eso, argentino, ¿no? Repito, en mi documental de las demoliciones, a mí me parece, lo subrayo por esta razón, me llama la atención que en el negocio de las demoliciones ganen tanto dinero Jared Kushner, que personalmente invirtió en muchísimas de esas empresas, yerno de Trump, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, hijo de Donald Blinken, que también tenía toda una historia de utilizar el holocausto, etcétera, y que tenía negocios en eso, y Roman Abramovich, oligarca ruso, testaferro y amigo de Putin, tu querido el Putin. De Chelsea, ¿no? El primo de Netanyahu, Putin. Sí, me acuerdo. En fin, pero todos lucran con la demolición de las casas palestinas. Y es un negocio de burbuja inmobiliaria. Y los diarios israelíes ya publicitan los futuros departamentos que quieren vender en la maravillosa playa de Gaza. Sí. Es una cosa absolutamente increíble. Es inmoral. Inmoral, es una cuestión, viste, que ya supera toda la hijaputez, porque no hay otra, o sea, basta, no hay otra manera de decirlo. ¿Cómo se puede calificar eso? Es la limpieza étnica, te mato a los niños, los bebés. Pero lo notable es que están todos juntos ahí. Es impresionante. Los que se supone que están enfrentados entre sí, los demócratas y los republicanos y Rusia. O sea, todo el mundo puede sacar un pedazo de negocio, de rédito, de beneficio de la limpieza étnica israelí contra Palestina. Y siguen enviando armas, o sea, Blinken y perdón, Blinken no, Biden y el gobierno demócrata. Biden y Blinken, tenés razón. Sí, Blinken, Biden, todos ellos, el gobierno demócrata, de Kamala Harris, que no se habló más de Kamala, la mala Harris, siguen enviando miles de millones en armas a Israel, apoyando mientras no se horrorizan, dicen que bueno, por favor, es todo una sanata. Por eso te digo, todo esto de los juegos de guerra, viste, a mí, viste, yo no soy un analista militar, es peligrosísimo,
por supuesto estamos al borde de que explote, pero todo parece ser como muy convenido. Vos tenés la misma imagen, yo lo Sí, escuché al reportaje que le hiciste aquí, que también tenemos todos la misma impresión, la Roberto de intuición. la Madrid. Claro, Roberto, me encantó mandarle un abrazo de mi parte a Roberto de Madrid, coincido, ese reportaje fue maravilloso, me encantaría conocerlo A ver si un personalmente. día se da que también tenga un Sí, si diálogo un en su día canal. querés hacer con los dos, creo que he coincidido tanto con Roberto, aparte yo viví en México muchos años, vos sabés, bueno, tengo con todos los que son mexicanos, tengo algo especial en el corazón, los quiero muchísimo, quiero a México y quiero mucho a los mexicanos. Mira, creo que hemos dicho, seguramente quedan muchísimas cosas en el tintero, quiero decir que hemos sido muy directos en un lenguaje, digamos, muy directo, no escolástico, no catedrático, porque ya la verdad que el nivel de muerte y de horror ya, viste, no da para hacer análisis sesudos, inclusive hasta me molesta hacer, digamos, los análisis geopolíticos y especulaciones de guerra, que hay que hacerlos, pero hay especialistas para eso. Lo que pasa que es de tal obscenidad, por eso digo, vean, porque tienen que ver, ¿viste? Y tienen que transmitir. Yo creo que nuestra tarea es difundir el genocidio, aunque también sospecho, esto es terrible lo que voy a decir, pero también sospecho que ellos quizás permitan que nosotros difundamos esas imágenes para utilizarlas para aterrorizar, ¿no? Total, a ellos ya les importa un carajo. O sea, viste la teoría Sansón de ellos, ¿no? La salida Sansón. Si nosotros nos venimos para abajo, si Israel desaparece o no tenemos sustentación, nos vamos con todo lo demás, vamos a tirar las bombas nucleares. Y estuve leyendo algunas cosas de antecedentes en la red Voltaire, les recomiendo esto, a mí siempre me gusta recomendar sitios y bibliografía, ¿no? De Thierry Meyssan, yo no sé si lo pronuncio bien, otro personaje que tuve el gusto de conocer cuando vino a Buenos Aires, en el Ottenbauer también, y que fue quien escribió La Gran Impostura, ¿no? La Gran Mentira sobre Sobre el 11 de los septiembre y las atentados del 11 de justificaciones. septiembre, libro que tengo acá en mi biblioteca, firmado por él. Y les recomiendo el sitio Red Voltaire, donde él recuerda que muchos de estos próceres sionistas son de origen ucraniano, mira qué casualidad. Sí, en realidad son todos rusos comunistas. Golda Meir y compañía. De la Unión Soviética muchos vinieron, sí, Sí. De la Unión Soviética muchos, pero hay una responsabilidad y que no tomemos bandos. Hay una responsabilidad del mundo capitalista británico, del colonialismo, digamos, sí, pero las inmigraciones fueron muchos vinieron Pero los principales aliados en los primeros años fueron los soviéticos, hasta la guerra de los 6 días. Sí, por supuesto, hay responsabilidades compartidas. Los No, soviéticos. es todo Sí. el mundo, o sea, es toda la élite mundial. El punto al que voy, Guillermo, no es a azuzar el chiste porque ni yo soy de derecha ni vos sos de izquierda, en rigor. Sí, ya esas Estamos más allá de eso. calificaciones. El punto al que voy son un pulpo. La élite sionista es transversal, como los Rothschild le prestaron y financiaron a ambos bandos en la guerra napoleónica, lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial con los tres bandos, con los comunistas en Washington y con los nazis también. Y son los creadores del Estado de Israel y son los creadores de la ONU. Sí. No hay mucha más vuelta que darle. O sea, sí. el sionismo político impregna todos los espectros ideológicos y todos los hemisferios. Sí, lo que es indiscutible es el aspecto histórico del Imperio Británico y de cómo se gestó, quién lo gestó, la declaración de Los Balfour. Rothschild. Por eso, pero digamos, hoy en día, para limar asperezas y diferencias ideológicas, que vos y yo somos amigos, más allá de eso, hoy en día el mundo, a mí me parece, y esto lo voy a decir en mi canal y no me importa si me bajan el video, si no me lo bajan, yo no lo monetizo a mi canal, todavía al menos no tengo interés en hacerlo, se divide en globalistas y no globalistas, y los que se dan cuenta de que hay una mano de un gobierno mundial que quiere controlarnos por todas las vías, nos hicieron, amedrentaron y aterrorizaron a la población para ir como ganado a inocularse y a hacer líquidos experimentales. Y yo voy a hablar de esto, porque no solamente se reduce a esto.
es otra distracción también de lo que acabamos de vivir hace muy pocos años. Una cuestión orwelliana en la cual no se puede hablar, no se puede comentar, pero yo veo que ya en parlamentarios europeos, hay medios ya gráficos masivos que están dejando entrever un montón de cosas que han dejado estas cuestiones y que lo están empezando a hablar ya recién en 2024, pero bueno, mejor tarde que nunca, pero yo por lo menos creo que es un tema que voy a abordar y voy a mostrar, porque yo sacaba fotos con mi celular. Si puedo mostrar esas imágenes de cómo nos aterrorizaban por televisión y quiénes eran, y en fin, ahora que se sabe muy bien, todos sabemos. Hay pocas cosas de las cuales yo me puedo enorgullecer, por supuesto. Una es de mi posición a favor de los oprimidos y del pueblo palestino, y otra es que yo ni una sola de esas me puse, porque cuando me di cuenta de que era todo como venía y que nadie se hacía responsable, a pesar de mi edad y a pesar de mis problemas, yo dije, no, esto es una locura, esto yo, ¿viste? ¿No? Y bueno, y ayudé a crear conciencia a mi manera y ahí chapó a la gente de derecha, yo siendo más de izquierda, hay que reconocerle y sacarse el sombrero a gente como Chinda Brandolino y gente como la de TLB1, ¿no? Que tuvieron el coraje de invitar a todos los Juan médicos. Manuel Toaje. Sí, sí, con lo cual uno no tiene muchas cosas en común, salvo estas que son muy importantes. Y Gran persona. buen tipo, buen tipo. Redondeando, ese tema, por lo menos reconocerme que yo como una persona con, digamos, relaciones de izquierda, progre, yo de todo eso, abrí los ojos, abrí las orejas y escuché a gente que generalmente no escuchaba y las admiro. Yo tengo una gran admiración por Chinda Brandolino, por el coraje que tuvieron los médicos por la verdad, y no era gente de izquierda, y la izquierda entró toda, y yo tengo, en mi canal van a ver una crítica furibunda al progresismo y a la izquierda de parte de alguien que perteneció, digamos, de alguna manera, yo tuve con Ser Paz, con Pérez Esquivel, con toda esa gente. Sí, por poco y no peleas con los sandinistas en Nicaragua. Exacto, por muy poco no fui a Nicaragua. Y quiero decir que bueno, que esto es una liberación, ¿no? Sacarse los cascos ideológicos, lo digo por vos también, y poder escuchar y medir, porque la verdad que fue la derecha, y fueron católicos, ¿eh? Qué horror, católicos, los que pegaron el grito sobre la manipulación de los laboratorios. Y ahora, ojo, que no terminó eso, porque viene el tratado con la OMS, Sí. de que todos los estados se tienen que subordinar a las decisiones de la OMS. Es una locura. Bueno, Guille, Espero que pueda... antes los liberales igual, pero desde siempre. Cuando vos todavía estabas encerrado, ¿te acordás? Y decías, no, vos sos un irresponsable, me decías a mí. Yo me cuidaba, no me Sí, daba los liberales antes que la derecha y que todos, pero no importa. ¿Vos decís? Sí. Sí, yo digo, pero no me parece importa que la igual. primera fue Chinda, ¿eh? La primera fue Chinda. Bueno, La primera fue me Chinda. es lo mismo. Sí, sí. Creo que ya hemos hablado bastante. Voces Alternativas es tu canal, muy recomendable para todos. Suscríbanse. ¿Qué más querés decirnos? Una cosita Telegram. más. Una cosita más. Indefinida no, definitivamente, con todos los defectos que tiene, la izquierda, y lo tengo que decir, es totalmente coherente con el tema palestino. Nos guste o no nos guste, te guste a vos o no te guste, la derecha no podemos decir lo mismo. Conclusiones, estimado Guillermo. Bueno, las conclusiones son que, bueno, quedó en el tema, en el tintero, quiero decir, el tema de Milei y todo el papelón que es la política exterior en Argentina y el papelón que es este muchacho ignorante, ¿no? Para mí es un gran ignorante y como ignorante fanático y está totalmente dominado por esta secta, como vos lo explicaste muy bien, vos y Quique ayer. Así que nos quedó en el tintero hablar un poco del papelón que es y lo peligrosa que es. Pero yo más que peligroso creo que es un papelón y es una vergüenza para los argentinos la política exterior de Milei. Bueno, Guille, y date el gusto de decir, porque es cierto que entre las poquísimas cosas que tienen razón los zurdos,
Una es la de Palestina. Por lo Sí, menos en gracias. esto Gracias que me diste la tienen toda la razón. Porque en ese sentido son coherentes, ¿viste? Han sido coherentes. Tardaron un poco, el laburo lo hicimos desde los que, digamos, estábamos en el núcleo pro-palestino, pero después empezaron a darse cuenta y bueno, son muy coherentes en ese sentido con el tema palestino, más coherentes que la derecha, salvo excepciones muy importantes como vos y tu equipo de periodistas que son, la verdad que son maravillosos. Tu amigo Martínez Laje, perdón, ahí está mi confusión. Que no somos de derecha, pero bueno, Por te eso. mando un abrazo. Suscríbanse a Voces Alternativas. Realmente vale la pena conocer este personaje, vale la pena, ya sea de forma virtual o personal, más todavía. Suscríbanse a Voces Alternativas y en Telegram pueden seguirlo en La Resistencia Argentina, ¿verdad? La Resistencia Argentina e Info Alternativas. Son 2 canales, pero bueno, lo ponemos, después me lo pones vos si sos tan amable ahí abajo del video. Y suscríbanse porque van a ver reportajes y si quieren profundizar con el tema palestino también, pero van a ver reportajes sobre todo con personajes importantes. Así que te agradezco, Nico, y muchas gracias. Hasta pronto, Guille. Gracias a vos. Hasta pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.